Voy a grabar. Dígame una cosa, ¿el viernes hay clase o no? No sé, profe, la verdad. ¿Ah? No lo sé. Bueno, por si acaso, esa clase no la vamos a hacer, ¿ya? Porque yo voy a ir en un avión a esa hora, ¿ah? Y, Sí, mejor, profe, sí, no se preocupe. Que ¿ah? igual es Navidad. Por eso, pues, yo creo que no va a haber clases, que van a suspender las clases, ¿ya? En Sí, todo yo caso, igual creo eso, profe. porque yo voy al sur y mi avión parte a las 12, ¿ya? Así que eh, probablemente, ¿no es cierto?, voy a estar llegando o va a estar, digamos, volando el avión. En todo caso, en todo caso, si se suspende por la universidad o simplemente, ¿no es cierto?, la suspendemos nosotros, igual las vamos a recuperar los ejercicios que correspondan porque ahí vamos a estar haciendo ejercicios. ¿Ah? Bueno, chicos, fíjense que la última clase, que fue la clase, ¿no es cierto?, del día viernes, nosotros estábamos analizando y viendo cómo obtener una expresión básicamente para difusión molecular en sólidos. Primeramente, habíamos visto una expresión que nos permitía determinar la difusión molecular en líquidos y gases. Y ahora necesitamos una expresión para establecer la difusión molecular, pero ahora en sólidos, que obviamente dijimos, ¿no es cierto?, se demora bastante más tiempo en el flujo. Hicimos un balance de masa y se llegó a esta expresión, a d C sub A de teta, igual a DAB por el nabla cuadrado C sub A. Acuérdense que el nabla correspondía a la variación de la concentración en las diferentes direcciones, X, Y o Z. Entonces, en buena cuenta, el nabla cuadrado va a ser D2 C sub A DX2 más D2 C sub A en la dirección X más D2 C sub A en la dirección Y a DI2 más D2 C sub A en la dirección Z a Z2. Pero entonces, y para llegar a esa ecuación, tal como dice ahí, se supuso que tanto la concentración como la difusividad eran constantes. Pero para resolver esta ecuación, tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Podemos estar trabajando con estado estacionario o en estado transiente. Veamos primeramente, ¿no es cierto?, el estado estacionario. Si estamos trabajando con estado estacionario, quiere decir, ¿no es cierto?, que la variación de la concentración de A con respecto al tiempo es cero. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la ecuación 33 va a ser igual 0 igual a DAB nabla cuadrado punto C sub A. 0 igual DAB nabla cuadrado punto C sub A, lo que significa que nabla cuadrado punto C sub A vale 0. Pero fíjense que si nosotros hacemos acuérdense que nosotros hacemos una analogía bastante fuerte para poder entender esto con la transferencia de calor. Y en transferencia de calor, cuando se hizo un análisis similar, pero evidentemente, ¿no es cierto?, que aquí se hizo un balance de energía como tal, se encontró que nabla cuadrado punto T igual a 0. O sea, si ustedes se fijan, en transferencia de masa dice nabla cuadrado punto C sub A igual a 0, en transferencia de calor, nabla cuadrado punto T igual a 0. Donde C sub A y T, en buenas cuentas, expresan las diferencias
de concentración en un caso, con la cual se mueve el fluido, se mueve el componente que nos interesa, y en calor por diferencia de temperatura, con la cual también se mueve, ¿no es cierto? Se transmite el calor de un punto a otro. ¿Y qué es lo que significa entonces, ¿no es cierto?, que nada a la cuadrado C sub A sea igual a nada a la cuadrado punto T? Significa que las soluciones de transferencia de calor en estado estacionario para sólidos son las mismas que las soluciones de transferencia de masa en estado estacionario. Para sólidos, por supuesto. Es decir, que al ser el nado a la cuadrado C sub A igual al nado a la cuadrado punto T igual a 0, ¿ya? Estamos diciendo que las soluciones de transferencia de calor son similares a las soluciones de transferencia de masa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces con eso? Entonces significa que todas las soluciones obtenidas en transferencia de calor son válidas en transferencia de masa. Sin embargo, en transferencia de calor existe una solución para cada geometría. Tenemos geometría plana, geometría cilíndrica, geometría esférica, y por lo tanto, en transferencia de masa, también tendremos que tener una solución para distintas geometrías, plana, cilíndrica, esférica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Cómo las vamos a obtener? Vamos a hacer una analogía con las soluciones de transferencia de calor. Veamos la solución para geometría plana, que es la más simple que tenemos en sí. Cuando tenemos una difusión en sólidos y tenemos, ¿no es cierto?, en estado estacionario y con geometría plana, supongamos, ¿no es cierto?, una pared tal como se visualiza ahí. Una pared plana en la cual pasa, ¿no es cierto?, a través de la pared un flujo de calor Q. La pared tiene un espesor delta. El calor se mueve, ¿no es cierto?, por una diferencia de temperatura. Podemos hacer entre esos dos puntos, entre 1 y 2, podemos hacer un balance en que dice Q igual a delta T partido por una sumatoria de resistencia. En ese punto tenemos solamente una resistencia. El delta T va a ser T1 menos T2, partido por la resistencia en pared plana. Y en calor, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes tenían que la resistencia era el espesor partido por la conductividad y por el área. Acuérdense que la conductividad es una conductividad promedio, en este caso, ¿ya? Una conductividad promedio que varía entre, es una conductividad promedio, acuérdense que la conductividad depende de la temperatura. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener una conductividad AT1 y vamos a tener una conductividad AT2. Y la conductividad que aparece ahí, la conductividad KB, es una conductividad obtenida, ¿no es cierto?, a un valor promedio entre T1 más T2 partido por 2. Entonces, ahí tenemos, fíjense, la ecuación para geometría plana. Veamos, ¿no es cierto?, cómo transformamos esa expresión de geometría plana, Q igual a delta T partido por R, ¿ya? La transformamos en una ecuación de transferencia de masa. Vamos a hacer algunas analogías. El delta T lo vamos a cambiar por la concentración, ¿ya? Pero el Q, ¿no es cierto?, el Q va a ser kilocalorías partido por hora, o kilojoule partido por hora, o sea, es un flujo de calor. El Q va a ser, en buena cuenta, ¿no es cierto?, similar a qué cosa. Va a ser similar al flujo másico, que va a ser kilomol partido por hora, ¿ya? Y, en buena cuenta, el Q va a ser, ¿no es cierto?, va a tener, ahí vamos a ir viendo cómo cambia.
Si en el caso anterior, entonces reemplazamos T por C y la conductividad por DAB, pero sabemos que Q es un flujo horario de calor, como ya decíamos, o sea, es energía por T por unidad de tiempo. Y por lo tanto, para que no nos cambien las unidades, para que tengan el mismo sentido, tenemos que reemplazar, en buenas cuentas, ¿no es cierto? El Q equivale al flujo másico, que va a ser masa partido por unidad de tiempo. Significa entonces que la expresión Q igual T1 menos T2 partido por delta KB por A va a ser equivalente a omega A CA1 menos CA2 partido por delta, el KB se cambia por el DAB y el área sigue igual. Evidentemente, ¿no es cierto? Que evidentemente que ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que el NA, que es el que nos interesa, kilomol partido por, va a ser entonces un omega A partido por el área. Es decir, ¿no es cierto?, el omega A partido por el área va a ser, ¿no es cierto?, igual al NA, que es el flujo que nosotros calculamos habitualmente. Entonces, si arreglamos un poquito la expresión anterior, vamos a tener que omega A va a ser el DAB por el área, pasa hacia arriba, CA1 menos CA2 partido por delta, es mol partido por hora, pero la densidad de flujo, acuérdense que el NA es una densidad de flujo, va a ser el flujo partido por para la unidad de área, que es lo mismo que tenemos acá, que el NA es el flujo partido por la unidad de área, el flujo es DAB por A, CA1 menos CA2 partido por delta, partido por la unidad de área, se me dan las áreas, y el valor de NA va a ser entonces DAB, CA1 menos CA2 partido por delta, donde NA corresponde entonces a una densidad de flujo expresada en kilomol partido por hora metro cuadrado. ¿Alguna consulta? Chicos. ¿Dudas? Creo que no, profe, hasta el momento. ¿Ah? Hasta el momento no. Ya. Entonces, fíjense que aquí nosotros, a partir de la transferencia de calor, dedujimos una expresión para transferencia de masa para difusión en sólido. ¿Por qué? Porque habíamos llegado al caso, ¿no es cierto?, en que las soluciones de transferencia de calor eran equivalentes a las soluciones de transferencia de masa. Hagamos esta misma analogía ahora, pero expresado, ¿no es cierto?, en términos de una geometría cilíndrica. Una geometría cilíndrica, voy a volar acá. Supongamos que tenemos entonces ahora una difusión en sólidos, en estado estacionario, pero con geometría cilíndrica. Tenemos un tubo, por ejemplo, un cilindro, en que al interior del cilindro va circulando, puede ser un gas o puede ser un líquido. El gas puede ser un gas AB o puede ser un líquido AB, ¿ya?, que va circulando, ¿no es cierto?, en forma longitudinal, es decir, de un lado a otro, y en algunas partes, ¿no es cierto?, circula el producto, fundamentalmente, ¿no es cierto?, el omega A, que aparece A, el flujo de A, atraviesa la pared del cilindro. Y tenemos un caso típico ahí, que eso lo ocupamos mucho hoy en día, ¿no es cierto?, en
en la parte de alimentos, que son los procesos de separación por membrana, en que el flujo original viene en esta dirección, ¿ya? Pero igual pasa en esa dirección, pasa un componente a través de los poros de ese cilindro que existe ahí. Y ese cilindro entonces va a tener una pared en el cual en la pared interior vamos a tener una concentración A1 en un radio 1, que sería el equivalente a tener una temperatura en el mismo radio en sí. En la pared, en la superficie exterior, tenemos una concentración A2 y un radio 2, que sería equivalente a tener una temperatura y un radio en sí. Y esa solución también es conocida. Y nosotros la conocemos. Si hacemos un balance de calor para el espesor de la pared, vamos a tener que Q es igual a delta T partido por R. Va a ser igual a un delta T, T1 menos T2, de mayor a menor, logaritmo de R2 sobre R1, partido por 2pi KL, donde evidentemente, ¿no es cierto?, que la conductividad va a corresponder fundamentalmente a una conductividad promedio entre la temperatura T1 y T2. T1 que está en la superficie interna y T2 que está en la superficie externa. Y en este caso también vamos a hacer una analogía, fundamentalmente, ¿no es cierto?, con la transferencia de calor. Nosotros entonces dijimos que íbamos a reemplazar T por C, la conductividad se reemplazaba, o DAB se reemplazaba por la conductividad. Q era un flujo de calor, por lo tanto es equivalente al flujo de masa. Y esa expresión entonces, ¿qué es lo que hacemos? Q va a ser igual a omega por A, T1 lo cambiamos por CA1, T2 lo cambiamos por CA2, R2 sobre R1 sigue exactamente igual, y el K lo cambiamos, ¿no es cierto?, por un DAB. Esa es la expresión que se utiliza en transferencia de masa en sí. Pero la podemos arreglar y podemos multiplicar en la ecuación 36 que aparece ahí, tanto el numerador como el denominador por R2 menos R1. O sea, multiplicamos CA1 menos CA2 por R2 menos R1 y la parte de abajo también por R2 menos R1. Voy a borrar acá un poquito para que no sea tan feo. ¿Y qué es lo que nos queda? Ahí tenemos omega A igual CA1 menos CA2, logaritmo de R2 sobre R1, 2pi de AB por L, y multiplicamos arriba y abajo por R2 menos R1. ¿Ya? Entonces fíjense que en la segundo miembro, lo único que hacemos ahí, introducimos el R2 menos R1 y lo multiplicamos en buenas cuentas, ¿no es cierto? El R2 menos R1 lo pasamos dividiendo el de arriba, lo pasamos dividiendo abajo, y el 2pi de AB por L queda, ¿no es cierto?, multiplicando al R2 menos R1. Y en el logaritmo, tanto en el numerador como en el denominador, lo multiplicamos por 2pi L, arriba y abajo, no cambian nada, ¿ya? Pero además sabemos que 2pi R por L es la superficie de transferencia de calor exterior, o
el manto, en buenas cuentas, la superficie del manto, y vamos a tener entonces una 2 que va a ser 2πr2 por L, y la superficie del manto, el interior, va a ser 2πr1 por L. Si ustedes se fijan ahí, entonces, nos va a quedar que el logaritmo va a quedar logaritmo de A2 sobre A1. Y abajo, donde dice 2pi por DAB, L, R2 menos R1, ¿ya? Me va a quedar entonces, ¿no es cierto? 2L pi R2 me va a quedar DAB por A2 menos A1. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en la ecuación 37? Es decir, nos va a quedar logaritmo de A2 sobre A1 de AB a 2 menos A1. El A2 menos A1 pasa multiplicando hacia arriba, lo pasó hacia arriba, por el DAB, pero podemos definir un área media logarítmica, que va a ser A2 menos A1, partido por el logaritmo de A2 sobre A1, y por lo tanto la ecuación final que obtenemos para transferencia de masa con geometría cilíndrica va a ser omega A, va a ser igual a DAB por el área media logarítmica, por CA1 menos CA2, por R2 menos R1. Es decir, que para calcular el flujo de masa a través de un manto, ¿no es cierto?, de un cilindro, en buena cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular las áreas en sí. Y evidentemente, ¿no es cierto?, que si yo quiero calcular el NA, vamos a tener, entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a tener un NA1 y vamos a tener un NA2. Porque el NA dijimos que era omega A, ¿cierto? Pero partido por A1. Y NA2 va a ser igual a omega A partido por A2. Omega, si estamos trabajando en estado estacionario, es siempre el mismo, pero nos cambian las áreas en sí. Y vamos a tener una densidad de flujo en un punto y vamos a tener una densidad de flujo en el otro punto, que son distintas. El flujo de masa es el mismo, pero la densidad de flujo, como depende del área, y el área va cambiando, también nos cambia. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? No por el momento, profe. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Para el caso de una esfera, una difusión en sólido en geometría esférica, la expresión no la vamos a deducir, sino que se hace exactamente igual que en el caso anterior. Se igualan las expresiones, ¿no es cierto? Se hacen equivalentes la expresión de transferencia de calor con transferencia de masa. Se cambia la temperatura por la concentración. Se cambia la conductividad, ¿no es cierto?, por el D sub AB. Se cambia, en buenas cuentas, el NA, ¿no es cierto?, o el omega A va a ser equivalente al Q. Y en el caso de una pared esférica, la densidad de flujo másico viene dada por un DAB, un área media geométrica, CA1 menos CA2, por R2, partido por R2 menos R1, donde el área media geométrica va a ser, ¿no es cierto?, la raíz de A1 por A2
y eso va a ser igual a 4pi R1 por R2. Significa entonces que tenemos una esfera en que al interior de la esfera es hueca, evidentemente, ¿ya? Para que pase entonces, ¿no es cierto?, un componente de un lado a otro a través de la superficie de la esfera. Entonces, para geometría esférica tenemos ese caso que estamos visualizando ahí. Entonces ya hemos visto los 3 casos más típicos para difusión en sólido en estado estacionario, pero veamos qué es lo que pasa ahora en la difusión en sólidos en estado transiente. Para la situación de estado transiente, la ecuación a resolver es la ecuación original que teníamos. ds sub a de teta va a ser igual a DAB, nabla cuadrado punto C sub a. Y al igual que en el caso de estado transiente, las soluciones van a depender de la geometría que estemos considerando. Evidentemente que para poder hacer esto, si ustedes se fijan, tenemos que resolver una ecuación diferencial de segundo orden. La geometría más simple, que es la que acabamos de... La geometría más simple que nosotros consideramos es una lámina plana, en que todos los bordes de esa lámina van a estar sellados. De tal forma que nosotros consideramos que la difusión va a tomar lugar en una sola dirección. En la dirección Z. Porque acuérdense que hay 3 direcciones de transferencia de calor y masa. Dirección Y, dirección X y dirección Z. Y el NAULA se refiere, en buena cuenta, acá a las 3 direcciones en particular. Entonces, vamos a considerar una geometría plana con todos los bordes sellados, ¿ya?, en la cual la ecuación anterior de C sub A de teta va a corresponder a DC sub A Z, la concentración de A en la dirección Z con respecto al tiempo, por DAB y por el nabla cuadrado de 2 C sub A Z a de Z. Entonces, la ecuación más simple que nosotros podemos llegar es la ecuación 41, que es una ecuación para una geometría plana y considerando solamente una sola dirección. Y sabemos que en general, ¿no es cierto?, en sólidos hay transferencia de masa en varias direcciones en particular. Si nosotros entonces queremos resolver esto, ahí tenemos la geometría plana, el NA, que pasa a través de la superficie de mayor tamaño, ¿ya? Esa lámina plana va a tener un espesor 2A, y el caso que nos interesa es que la lámina se encuentra inmersa en un medio y el soluto A difunde hacia afuera de la lámina, hacia adentro, pero difunde en esa dirección. Difunde en la dirección Z. En que podemos estar, por ejemplo, visualizando, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que podría hacer? Imagínense que yo tengo un queso, tengo que salar los quesos. Los quesos cuando se fabrican, habitualmente se colocan en un estanque, ¿no es cierto?, con una salmuera. Se colocan durante un tiempo determinado y la salmuera o la sal, en buenas cuentas, ¿qué es lo que hace? La sal, por osmosis, fluye de afuera hacia adentro. Y el agua, humedad del queso, fluye de adentro hacia afuera. Lo dejamos unas cuantas horas, ¿para qué? Para que haya entonces una determinada concentración de sal, ¿ya? Y este sería el caso. Nosotros con la solución de esta ecuación podríamos determinar el tiempo que necesitamos llegar a una determinada concentración en particular, ¿ya? Hay N cantidad de aplicaciones. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, que a uno se le ocurra particularmente.
Para resolver entonces esa ecuación diferencial de segundo orden, que es una de las más sencillas, hay que plantear condiciones iniciales y de borde. Una condición inicial sería que para tiempo θ igual 0, la concentración de A en la lámina va a ser igual a C sub A0. Es decir, que toda la lámina se va a encontrar a una determinada concentración uniforme en el componente A. Las condiciones de borde, para poder resolver esa expresión, nos dicen que en Z igual A o menos A, que va a corresponder básicamente a la superficie de esa lámina, en Z igual A o menos A, que va a ser la superficie, la concentración de A va a ser una concentración superficial, C sub S. Y también nos va a decir, ¿no es cierto?, que en Z igual más menos A, es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, en Z igual más menos A, que corresponde básicamente a que corresponde a la superficie, como decíamos, ¿no es cierto?, el flujo del componente A por convección, por difusión convectiva, va a ser igual, ¿no es cierto?, al flujo del componente A por difusión molecular. Es decir, que menos de AB por DC sub A de Z, evaluado en Z igual más menos A, evidentemente, va a ser igual a Kc por C sub A elevado a asterisco, que va a ser una concentración de equilibrio, ¿cierto?, menos la concentración del componente A en el medio donde está colocada esa lámina en sí. Es decir, si ustedes se fijan, si yo quiero resolver en buenas cuentas, ¿no es cierto?, un problema en estado transiente, tengo que recurrir primero al modelo matemático, tengo que plantear, ¿no es cierto?, las ecuaciones de borde e iniciales, que al menos, ¿no es cierto?, tienen que ser 3, porque vamos a tener en buenas cuentas, ¿no es cierto?, 3 variables, C sub A, Z y el tiempo. Y fíjense qué es lo que nos da. Nos da una ecuación diferencial, nos da la solución de esa expresión, va a ser C sub A menos C sub AS, C sub A0 menos C sub AS, va a ser 8pi cuadrado y nos va a dar una serie de potencias, ¿ya? Una solución de en serie de potencia que, dependiendo del cálculo que nosotros queremos hacer, simplemente tenemos que considerar ahí vemos qué términos consideramos en particular. Solamente el primero y el segundo. Acuérdense que las series de potencias son convergentes, convergen a un número, y habitualmente se utiliza, ¿no es cierto?, el primer término de la serie. Sin embargo, esta es la solución más simple, porque es una lámina plana. Para una geometría cilíndrica y para una geometría esférica es aún más difícil este problema. La resolución de esta ecuación es compleja y, como decíamos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que el problema es el más simple de todas las geometrías. ¿Qué hacemos entonces para tener alguna cosa más que sea más fácil de utilizar? ¿Se acuerdan de transferencia de calor estado transiente, no? Chicos, ¿se acuerdan de transferencia de calor en estado transiente? Hola. No hay nadie. ¿Se acuerdan? Fernanda.
Fernanda, En este momento no, profe. pero sí se lo vieron hace poquitito, ¿o no? Ujú. Con Ángela lo vieron. Sí. Bueno, ahí en transferencia de calor en estado transiente, también, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que hay una analogía de transferencia de calor con transferencia de masa. Entonces, ese problema que vimos nosotros recién, básicamente la lámina plana, junto a otros problemas similares, también se resuelven en forma análoga a transferencia de calor. Y en transferencia de calor en estado transiente ocupábamos gráficos. Las soluciones estaban implícitas en dichas gráficas. Y esas mismas gráficas son las que vamos a utilizar para cualquier aplicación de transferencia de masa en estado transiente. Las mismas. Son las mismas gráficas que ocupaban ustedes en transferencia de calor, las vamos a ocupar en transferencia de masa. Lo único que se van a cambiar los parámetros que tienen ahí. Los gráficos o cartas que eran de Heisler, Garney y Larry, que lo que permiten hacer evaluar los perfiles de concentración de los sólidos en forma relativamente simple en función de 4 números adimensionales. En el caso de transferencia de calor, teníamos un I, que era un perfil de temperaturas, que era una diferencia de temperaturas, una relación de diferencia de temperatura, que en este caso va a ser el I, una diferencia, ¿no es cierto?, un perfil de concentraciones, que va a ser C sub A menos C sub AS, C sub A0, que va a ser la concentración inicial, menos C sub AS, que va a ser la concentración en la superficie. Teníamos también un tiempo relativo, que me parece que era el número de Fourier, y que en este caso, ¿no es cierto?, en transferencia de masa va a ser una difusividad por el tiempo partido por A cuadrado. Teníamos también un M, que era el número de Biot, que era una relación entre una resistencia externa y una resistencia interna, en que en calor la resistencia externa era 1 partido por H, en masa la resistencia externa va a ser 1 partido por un coeficiente de transferencia de masa, partido por la resistencia interna, que corresponde a la difusión, que antes era conducción de calor, ahora es difusión de masa. Que va a ser, la resistencia interna va a ser A partido por dAB, donde A es el espesor de la figura geométrica que estamos trabajando. Y N, que valía Z partido por A, que era el coeficiente de posición, y el número N, dimensional N, indica el punto o posición del sólido en la cual se va a estar evaluando la concentración. Cuando X valía 0, N valía 0. Y eso correspondía al centro del sólido. Cuando X valía L, N significaba 1 y correspondía a la superficie del sólido. Y las curvas de Garney y Larry son para rangos de número Fourier, que es el tiempo relativo entre 0 y 3,5, y están graficadas para placas planas, esferas y cilindros. Las gráficas de Heisler son para rangos más pequeños del número Fourier, que varía entre 0 y 1.5. Fíjense que ahí tenemos entonces una gráfica para placa plana, como ustedes pueden observar,
Ahí, ¿no es cierto?, tenemos en el eje de las Y el número dimensional Y, que nos da el perfil de concentraciones. En el eje de las X tenemos el número de Fourier, que nos da el tiempo relativo. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, los M's. Estos conjuntos de líneas son los M que corresponden básicamente, ¿no es cierto?, a la relación entre resistencia interna y externa, que es el número de Biot, y cada línea corresponde, ¿no es cierto?, a una posición específica dentro del sólido. ¿Dónde está? Acá está. Esa era la 4 o la 5. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos una ecuación, ¿no es cierto? Tenemos una gráfica fundamentalmente para láminas planas. Tenemos una gráfica para cilindros infinitos. Ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, lo mismo. Y en el eje de las Y, que es la concentración relativa. Abajo, en el eje de las X, el número de Fourier. Al interior, un conjunto de líneas que representan la resistencia relativa para distintas posiciones al interior del sólido. Y fíjense que también tenemos una carta para esferas, fundamentalmente. Entonces tenemos cartas para lámina plana, para esfera, para cilindro infinito. En sí. Mediante el uso de las gráficas, entonces, se puede obtener la concentración en cualquier posición interior del sólido a un tiempo determinado. El tiempo que ha expresado, como ya dijimos, en el módulo de Fourier, fundamentalmente. Estas cartas originalmente fueron diseñadas para transferencia de calor y masa en una sola dimensión. ¿Ya? Sin embargo, si yo quiero calcular, en buenas cuentas, la concentración, una concentración de un componente en una geometría específica, como por ejemplo, ¿cierto?, un paralelepípedo rectangular, que va a tener 2 o 3 direcciones, las cartas se pueden combinar para dar solución entonces a sistemas o a situaciones de 2 y 3 dimensiones, y eso se conoce como un principio de superposición de Newman en sí. Si nosotros entonces tenemos una geometría plana tridimensional, supongamos que tenemos el caso, como se visualiza ahí, de un paralelepípedo rectangular en el que existen 3 direcciones de transferencia de masa, una dirección NAX, una dirección NAY, una dirección NAZ. Cada uno de los flujos en cada dirección va a afectar, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, la concentración que vamos a tener en un punto determinado de ese sólido en particular. Entonces, cada uno contribuye con un flujo determinado. Y por lo tanto, la solución de eso, este cuerpo está formado por láminas planas. La solución general viene dada por la multiplicación de los resultados individuales de cada lámina. Es decir, que el I total va a ser el I en dirección X por el I que yo obtenga en dirección Y por el I en dirección Z. Es decir, que para un tiempo determinado yo tengo que ir, ¿no es cierto?, yo tengo que ir a la carta de geometría plana, calcular el I en dirección X, calcular el I en dirección Y y calcular el I en dirección Z,
en que evidentemente, ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando las dimensiones que tiene cada una de las direcciones. Se multiplican los valores, nos da un I total, y de ahí de ese I total sacamos la concentración que nos interesa. Y esta expresión creo que nos muestra que el perfil de concentraciones al interior de un paralelepípedo va a ser el producto de las razones de los perfiles de concentración en cada dirección. Algo similar podemos hacer, por ejemplo, para un cilindro más de carácter finito. Entonces, cada razón de concentración utilizada para determinar la razón de concentración final se obtiene utilizando los gráficos disponibles para lámina plana infinito en sí. Para una geometría cilíndrica, es decir, un cilindro de dimensiones finitas, se multiplican las soluciones para un cilindro infinito y para una lámina. Es decir, que el I del cilindro va a ser el I radial por el I axial. Es decir, que en uno, ¿no es cierto?, cuando vamos a calcular esto, tenemos que ocupar en buenas cuentas, ¿no es cierto?, la gráfica, la figura de lámina plana, y tenemos que ocupar una figura, ¿no es cierto?, de cilindro infinito, dependiendo de la dirección que nosotros queremos analizar, ¿ya? En el lado axial vamos a tener, ¿no es cierto?, involucrado la longitud, ¿ya? En el lado radial vamos a tener involucrado, ¿no es cierto?, el radio, fundamentalmente. Entonces, con esos se calcula para un determinado tiempo, al mismo tiempo, evidentemente, se calcula el I radial, el I axial, se multiplican y de ahí se saca, ¿no es cierto?, la concentración en el punto que nos interesa en particular. ¿Consultas? Chicos, consultas. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, sigamos entonces. Nosotros dijimos entonces que teníamos dos tipos de difusión. Una difusión molecular que se debía fundamentalmente, ¿no es cierto?, a un gradiente de concentración. Y también teníamos una difusión convectiva que se debía, ¿no es cierto?, al movimiento global de la mezcla en sí. Habitualmente, cuando hablamos de difusión molecular, nosotros lo asociamos con un fluido que está estático o un fluido, ¿no es cierto?, que fluye en régimen laminar. Evidentemente que en esos casos la velocidad de difusión es bastante lenta. Se necesita una transferencia más rápida, una transferencia de masa más rápida, y para ello tenemos que aumentar la velocidad del fluido para que se produzca una transferencia de masa turbulenta y los tiempos disminuyen, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que la transferencia de masa de por sí es un proceso bastante lento en particular. Entonces analicemos cómo podríamos tener un fluido en flujo convectivo. Un fluido en flujo convectivo podría producirse, ¿no es cierto?, cuando hay dos fluidos que están en movimiento, o también, al igual que en transferencia de calor, el fluido esté fluyendo, pero en contacto con otro líquido inmiscible,
o con una superficie sólida. Cuando nosotros definimos la ley de Newton, ¿no es cierto?, de convección, se definió la ley de Newton ¿en qué términos? En términos básicamente, ¿no es cierto?, de un flujo entre un fluido que está en movimiento con respecto, ¿no es cierto?, a una superficie sólida en particular. Y en este caso, también nosotros vamos a hacer una analogía con transferencia de calor. Supongamos, veamos primero cómo se definía la ley de Newton de la convección. Y teníamos entonces una superficie, una pared, tal como la que aparece ahí, en contacto con un fluido que se encontraba en movimiento. Que ahí podemos observar, ¿no es cierto?, que ese fluido se encuentra en movimiento en forma paralela, ¿no es cierto?, a la pared en sí. Y muy pegadita a la pared, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una capa de película de espesor delta que se encuentra muy pegada a la pared, que podemos decir que está casi quieta, y como está casi quieta, está prácticamente el flujo es laminar. Y si el flujo es laminar, quiere decir, ¿no es cierto?, que en esa capa hay lo que se denomina una conducción de calor. Para que suceda todo esto, tenemos que la temperatura de la pared es mayor que la temperatura, ¿no es cierto?, superficial o la temperatura del fluido. Perdón, la temperatura del fluido es mayor que la temperatura del sólido, fundamentalmente porque va en el otro lado, la dirección de transferencia de calor va del fluido hacia la pared. Pero en la pared tenemos una capa, en la pared con el fluido, en ese espesor delta, tenemos una película de espesor delta muy finita, muy delgadita, que está funcionando en régimen laminar. Entonces, al producirse la transferencia de calor entre un fluido en movimiento, que es el fluido que pasa por fuera, en flujo turbulento y estado estacionario, y la superficie sólida, como ya hemos dicho, está esta película estacionaria de espesor muy pequeño delta, próximo a la pared, en que la pared se encuentra entonces a una temperatura inferior. Como esta capa permanecía en reposo, el flujo a través de ella es laminar, y si el mecanismo, si el flujo es laminar, el mecanismo entonces de transferencia de calor implicado en la conducción, o sea, el mecanismo de transferencia de calor implicado es la conducción, quiere decir que la mayor resistencia a la transferencia de calor se presenta en esa película en sí. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que se hace? Acuérdense. La velocidad de transferencia de calor por convección viene dada por la ley de enfriamiento de Newton, que va a ser Q igual H por A, TB menos TS, la temperatura del fluido menos la temperatura de la pared. Pero en esa capa, el mecanismo de transferencia de calor es por conducción. La pared es una pared plana, ¿ya? Y por lo tanto podemos plantear la ecuación de transferencia de calor en esa película, que va a ser Q igual delta T partido por R, TB menos TS, partido por delta, la conductividad y el área. E igualamos la ecuación 44 y 45, y nos queda que el coeficiente convectivo es la conductividad partido por el espesor. Y esa ecuación nos permite definir entonces el coeficiente de transferencia de calor H como un coeficiente de película en que la cual vamos a encontrar la mayor resistencia a la transferencia de calor.
En este caso, nosotros, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que, por si acaso, el H, esa es una ecuación de definición de H, del coeficiente convectivo. No calculamos el H mediante esa expresión. El H, acuérdense que se calcula a partir de correlaciones, fundamentalmente. En el caso de transferencia de masa, podemos hacer una analogía similar. Supongamos que tenemos una pared en contacto con un fluido en movimiento. Va a existir entonces un flujo de masa Na que se transfiere desde la pared sólida hacia el fluido. También vamos a tener una película de fluido de espesor delta, la cual se va a encontrar estancada y va a existir una difusión molecular, es decir, condiciones muy similares, pero ahora con transferencia de masa. Y por lo tanto, se va a definir una densidad de flujo de transferencia de masa por convección como Na igual a un coeficiente convectivo de transferencia de masa por una diferencia de concentraciones. Una va a ser la diferencia de concentración de A en la pared, la otra va a ser la concentración de A en el seno del fluido, que va a ser la ecuación 46 que tenemos ahí. Ahí tenemos el flujo fluido, en este caso desde la pared hacia el fluido. Vamos a tener entonces una película de espesor delta que va a estar casi estancada, por lo tanto vamos a tener difusión molecular en esa película. Y sabemos que para una geometría plana y para una película de espesor delta, el Na va a ser igual a DAB por CA0 menos CAB partido por delta. Si hacemos el mismo procedimiento que para transferencia de calor, igualamos las ecuaciones de Na, nos queda que el coeficiente de transferencia de masa, K sub C, va a ser igual a DAB partido por delta, que va a ser la difusión, el coeficiente de difusión partido por el espesor de la película. Y ahí se va a encontrar la mayor resistencia a la transferencia de masa en sí. En buenas cuentas, ¿qué es lo que hemos definido entonces? Un coeficiente de transferencia de masa que va a ser similar al coeficiente convectivo H, que nos va a dar la resistencia a la transferencia de masa en sí. La expresión anterior, entonces, corresponde más que nada a una ecuación de definición del coeficiente de transferencia de masa. 1 partido por K corresponde a la resistencia a la transferencia de masa convectiva. Y al igual que la transferencia de calor, los coeficientes de transferencia de masa se pueden calcular a partir de correlaciones experimentales, como ya dijimos ya, del tipo, por ejemplo, Sherwood igual K por Reynolds elevado a M, Schmidt por el elevado a N, por el Grachov elevado a alfa. Lo vamos a dejar acá mejor, para que después retomemos las definiciones y continuemos más adelante. ¿Les parece, no? Sí, profe. Porque vamos a retomar esta última parte, no la vamos a retomar desde aquí, más o menos, para que lo veamos de nuevo, para que se asimile un poco mejor. ¿Ah? Ya, chicos, nos vemos entonces el jueves a las 9:30, ¿ah? 9:40. ¿Y el martes, profe? ¿Cómo? Pues hoy día es martes, pues. ¿Pero el otro? Ah, no, me estoy confundiendo, ¿verdad? Que el viernes que no hay clase. O sea, el viernes no, pues, pero el viernes es víspera de Año Nuevo, o de Sí, Pascua. sí, sí. Lo más probable es que lo den desde la mañana. ¿Ah? Sí, yo también creo, profe. ¿Ah? ¿Te fijas? Va a llegar, siempre llega un comunicado el día antes, el día jueves.
No, pero el martes tenemos clase. Yo la clase la voy a hacer desde allá del sur. ¿Ah? Ah, ya, ya, profe. Yo voy a estar en Chiloé. ¿Ah? Ahora, ahí es lo único que sí, no sé cómo está la conectividad porque yo estoy en el campo. ¿Mm? Y tengo una conexión satelital allá, pero esa cuestión se cae. Pero ahí vamos a ver cómo funciona. ¿Ah? Ya, profe. Ya, pues, Chao, que esté estén bien. bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao.